Ha estado difícil esto, Presi. O sea, tanto inglés técnico lo pone difícil. Pero hasta yo me he enterado. Esto más o menos ha venido a dejar claro que el lado oscuro son los Estados Unidos y vosotros sois la fuerza. ¿Lo podemos dejar un poco así resumido? Lo que pasa es que, claro, me preocupa porque Darth Vader es un poco más naranja que así. O sea, tú serías un poco nuestro Anakin Skywalker. Javier, tú no has visto Star Wars, ¿no? Por tu cara no le veis, pero está diciendo, cambia de mirada que no sé de qué me hablas. Cambia, cambia. No, vamos a cambiar porque vamos a por la siguiente mesa. En esta ocasión vamos a hablar de cómo os afecta la incertidumbre desde varios ángulos, desde varios puntos de vista, en vuestro universo del arbitraje. Por eso nos hemos parado en estas 8 esculturas de Richard Serra, que se llaman Sobre la materia del tiempo y que cuando tú las ves, aunque sea en una imagen, en una foto, en un vídeo, no sé si os tapo. Mira, qué bonita. Me mira, la que está de brazos cruzados me mira diciendo, ¿qué vas a tapar, hija? Si aunque te pusieras 4 andamios. Esto es una pasada. Y cuando tú lo ves dices, ¡guau, qué molón! La gente que entiende de arte y de materiales dice, están hechas de acero corten, por eso tiene ese color. Pero el verdadero experto en arte te dice, no. El acero corten no fue el material del artista. El material del artista fue el espacio. Y entonces tú te quedas con la incertidumbre disparada. Para colmo, cuando te dicen ¿en qué museo están? Tú, en el de Bilbao, dime el nombre y tú, el Guggenheim, escríbemelo. Se te pone la incertidumbre, pero a nivel estrés supino. Así que, por favor, vamos a recibir con todo el cariño para hablar de la incertidumbre vuestra a Luis Agosti, vicepresidente de Compass Lexecon Madrid y todo el equipo. Fuerte, 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 fuerte. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Javier, muchísimas gracias por invitarnos a participar otra vez en este evento. Yo creo que es una pequeña maravilla en el mundo del arbitraje y estamos muy agradecidos por tu invitación y felicidades por la organización otra vez este año. Bueno, como han explicado en la introducción, pues queremos hablar hoy sobre cómo la incertidumbre afecta al arbitraje antes de llegar al arbitraje y también creo que ahora de manera más relevante que nunca, cómo afecta al proceso arbitral, ¿no? Creo que bueno, los eventos que se están desarrollando últimamente son muy relevantes y mi experiencia es que afectan de alguna manera u otra al proceso arbitral. La obra que hemos escogido yo creo que es, no sé si es una casualidad o no, pero cuando uno lee cómo el autor Richard Serra ha explicado el significado de esta obra, ¿no? Lo que dice que es un recorrido físico y psicológico donde el tiempo transforma la percepción de las cosas, genera incertidumbre y condiciona la toma de las decisiones, ¿no? La toma de decisiones. Creo que es una metáfora perfecta de lo que puede ser un proceso arbitral. Si consideramos además los eventos tan disruptivos de estas últimas semanas y meses como son la guerra arancelaria con Estados Unidos o el apagón de la semana pasada que pueden condicionar políticas económicas, políticas medioambientales a nivel mundial, pues creo que son eventos muy relevantes que afectan a todo tipo de disputas. Para hablar sobre estos temas, bueno, tengo cuatro colegas, 4 excelentes ponentes que nos van a ayudar a entender la situación mundial ahora mismo. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Manuel García Represa. José Manuel es socio fundador de Wordstone Dispute Resolution en París, es especialista en arbitraje internacional, comercial y de inversiones, tiene más de 20 años de experiencia en disputas relativas a ingeniería, construcción, hidrocarburos, energías renovables y convencionales y minerías también especialmente, y actúa frecuentemente como árbitro. En segundo lugar tenemos a Heidi López Castro. Heidi es socia de arbitraje y litigación internacional en Uria Menéndez y está también especializada en disputas de energías convencionales, tradicionales, no convencionales y de construcción. Desde julio de 2024, además, es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje y es presidenta del Grupo de Trabajo de Energía del CIAM y miembro del comité organizador del Congreso ICA 2026. Tenemos también con nosotros a Silvia de Paz, socia del Departamento de Litigación y Arbitraje Internacional de Pérez Llorca. Silvia tiene más de 10 años de experiencia como abogada en arbitraje internacional y sobre todo está especializada en arbitraje comercial. Y bueno, desde hace unos años además es coach en la praxis de arbitraje para los alumnos que están cursando el máster de acceso a la
Sí, ¿No se llenó? Ahora sí. Por último, tenemos a mi izquierda un colega mío, Benjamin Brooks, que es vicepresidente senior en Compass Lexicon. Benjamin está basado en París y bueno, tiene una amplia experiencia como experto en valoración de daños y en temas económicos y regulatorios, y creo que sobre todo está especializado en casos en África, Europa y Latinoamérica, en temas tan diversos como electricidad, energías renovables, minería, infraestructuras, construcción, bueno, una amplia experiencia en todo tipo de casos y disputas comerciales. Y también, bueno, es profesor de valoración de daños en la Essex Business School. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con el primer tema que introducíamos al principio, ¿no? Empezando por José Manuel. ¿De qué manera creéis que los cambios geopolíticos recientes están afectando a la confianza del arbitraje como método de resolución de disputas? ¿Y qué nuevos tipos de arbitrajes creéis que vamos a ver en los próximos años? Muy bien, muchas gracias, Luis, y buenos días a todos, y muchas gracias a Javier también por la excelente organización. A ver, la historia del arbitraje realmente siempre ha estado ligada al contexto geopolítico. Y si queréis nos podemos remontar a la antigua Grecia, incluso a los precedentes de la guerra del Peloponeso. Pero bueno, aquí estaríamos mucho más tiempo del que tenemos si quisiéramos hablar de ello. Tú mencionabas, por ejemplo, cambios recientes. Y si vamos a lo más reciente, ¿quién nos iba a decir hace, por ejemplo, 4 años que estaríamos hablando de guerras en Europa, y no solo Europa, quizá también en Asia ahora, que estaríamos hablando de proteccionismo a través de regímenes tarifarios bastante duros? Y el arbitraje tiene que enfrentar eso, y tiene que enfrentarlo quizá con soluciones un poco innovadoras. Entonces, he cogido 2 ejemplos, la situación en Rusia y la situación en Estados Unidos, de los más recientes. En Rusia, ¿qué estamos viendo? Todos pensamos hoy día en la invasión de Ucrania en febrero de 2022, pero no hay que olvidar que ya desde 2014, con la invasión de la península de Crimea, ha habido toda una serie de arbitrajes que se han planteado. Arbitrajes, y solo voy a mencionar uno, por ejemplo, el de Naftogaz contra la Federación Rusa, con un laudo de más de 5.000 millones de dólares contra la Federación Rusa, laudo que está dando un poco la vuelta por todo el mundo. De hecho, hace 2 semanas el Tribunal Judicial de París dio el exequatur al laudo para que se pueda intentar ejecutar. Lo que falta es la ejecución, y no voy a volver sobre ese tema porque ya lo abordó el panel anterior. Lo que sí hemos visto en esos casos es la necesidad, por ejemplo, de idear un criterio de control territorial, porque el principio del arbitraje de inversiones es que un Estado soberano realiza o toma ciertas medidas en su territorio que afectan a la inversión extranjera. ¿Qué sucede con las medidas que Rusia toma en territorio ucraniano, pero territorio ucraniano ocupado? Entonces, ahí se ha desarrollado el concepto del control efectivo de facto, que se fija no solo en la presencia física y prolongada de una potencia extranjera en un territorio, sino que también va a mirar qué medidas han sido adoptadas en el orden interno por Rusia que son de aplicación en el territorio ucraniano. Entonces, ahí tenemos hoy día una decena de casos que surgen de la invasión de Crimea. La ejecución va a ser un reto, como lo ha sido la ejecución del laudo de Yukos contra la Federación Rusa, y hasta que eso no se solucione, por decir así, podemos tener dudas sobre realmente cuál es la eficacia de ese tipo de procedimientos. Dicho esto, y no me voy a meter con el caso de España, pero ha habido también muchos laudos que no fueron cumplidos en su momento, por ejemplo, por la República Argentina, por temas, vamos a decir, más macroeconómicos, que finalmente sí se pudieron cumplir con el apoyo de instituciones multilaterales. Entonces, yo estimaría que al final, de todas maneras, los laudos contra la Federación Rusa se van a cumplir y se van a pagar en algún momento. Los casos de la invasión más reciente, todos hemos oído hablar de la central nuclear de Zaporilla, que en su momento creaba mucha tensión. Bueno, ya hay un arbitraje iniciado bajo el Tratado Ucrania-Federación Rusa por el dueño de la central nuclear de Zaporilla. Y si ya pensamos en lo que está sucediendo en Estados Unidos con los aranceles, en fin, un arbitraje de inversión contra los Estados Unidos parece un poco lejano, pero yo os confieso que me daría cierto gustirrinín si tuviéramos un tribunal internacional diciéndole a la administración Trump que esos aranceles violan obligaciones internacionales de los Estados Unidos de América. Pero ya más en serio y comercialmente,
vamos a poder ver toda una serie de casos por el impacto que están teniendo y que van a tener esos aranceles en las cadenas de suministro. Y ahí podemos pensar en invocaciones de cláusulas de hardship o rebus, podemos pensar en la invocación de cláusulas de fuerza mayor. ¿Qué pasa con todas aquellas cláusulas de cambio material de circunstancias en, por ejemplo, fusiones y adquisiciones, donde entre el momento en que se firma la compra y el momento en el que se va a hacer el closing resulta que la empresa que se está adquiriendo, la target, se ve ahora expuesta a unos aranceles de más del 50%? Va a haber toda una litigiosidad comercial y si estáis interesados os invito, por ejemplo, a que leáis un reciente artículo de Mark Mangan. Mark Mangan es un socio de una boutique en Singapur que menciona estos temas, incluido un caso que ya ha habido contra México en su momento por aranceles, pero era más por la aplicación arbitraria de aranceles más que por el nivel de aranceles. Entonces, como históricamente ha sucedido, volverá a suceder y seguirá sucediendo, los tribunales arbitrales se van a ver confrontados con van a tener que tratar las cuestiones geopolíticas pensando, yo esperaría siempre, en la ejecución, que al final es lo que uno busca para que el arbitraje sea un medio eficaz de resolución de disputas. Muchas gracias, José Manuel. Silvia. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias a Javier y a Lopen por invitarme aquí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que el entorno actual y la situación geopolítica pues, es una oportunidad, pero yo creo que esto lo que puede hacer, y respondiendo a la pregunta sobre si va a reforzar la confianza, cómo va a afectar en la confianza, yo creo que paradójicamente esto debería reforzar la confianza en el arbitraje como medio de resolución de disputas precisamente por su propia naturaleza, ¿no? Por la flexibilidad, por la neutralidad que presenta respecto a las tensiones que pueda haber en determinados territorios y para la capacidad por la capacidad de abordar disputas altamente complejas y técnicas. Y además de las cuestiones que has comentado, ¿no? Que sin duda marcan la agenda internacional, yo creo que también la situación actual puede dar lugar al incremento de arbitrajes en un determinado sector, como es el sector de la defensa, precisamente por las guerras y un poco las políticas que se están adoptando. Y esto lo digo porque los conflictos recientes, algunos de los que has mencionado, han provocado que los Estados hayan cambiado un poco su percepción sobre la necesidad de invertir en defensa. Y de hecho lo hemos visto hace unas semanas o casi un mes que la Comisión Europea anunció su plan Rearm Europe, en el que previó o anunció que iba a dar hasta 800.000 millones de dólares en los próximos 4 años para reforzar las capacidades militares. Y esto no solo era una inversión directa a los Estados, sino que también se hablaba de socializar un poco el incremento en la capacidad de defensa y que fuese a empresas privadas y a fondos de inversión que hasta ahora pues, estaban un poco excluidas de este panorama porque era una cuestión prácticamente de los Estados o de empresas controladas por Estados. Además, a esto se suma que los proyectos en defensa en principio parece que presentan todas las características típicas para acabar en un arbitraje internacional. O sea, son contratos complejos, de proyectos todavía más complejos, de altos costes, son proyectos a muy largo plazo, o sea, una perspectiva de entre 5 y 10 años, y son proyectos que además necesitan de una larga cadena de suministro internacional. Además a esto hay que sumarle la sensibilidad estratégica, por supuesto, y la confidencialidad. Por tanto, con todo esto, si se amplía un poco los operadores que están dedicados al sector, como parece que se va a hacer con esta inversión, y aparece haber muchas más empresas privadas, con todos estos ingredientes parece que igual no de forma inmediata, pero sí en el medio plazo pues pueda haber un incremento en este tipo de arbitrajes. ¿Hay algún precedente? Hay pocos, precisamente por esto de que hablamos, de que es un tema muy sensible y normalmente la gente que ha estado en estos temas sabe que las partes son muy reticentes a la litigiosidad, también porque había pocos operadores participando. Quizá el caso más famoso que nos suena a todos es el CCI de Navantia contra Naval Group, relacionado con
con el desarrollo de unos submarinos hechos S-80, submarinos de guerra, que al final acabó por acuerdo, o sea, ni siquiera se dejó que nadie decidiese sobre esa circunstancia, pero bueno, es un precedente que nos indica que ahí hay una vía. Entonces, bueno, aunque creo que no va a ser una cosa inmediata porque son proyectos a largo plazo, pero bueno, creo que puede haber, sobre todo entre los miembros de la cadena de valor y disputas relacionadas con penalidades por retrasos, incumplimientos, defectos, creo que ahí puede haber un incremento. Muchas gracias, Silvia. Bueno, hemos hablado de arbitrajes derivados de la invasión en Rusia, de la guerra comercial con Estados Unidos, arbitrajes en defensa. Benjamin, Muchas gracias. ¿qué nos puedes aportar? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Javier. Buenos días a todos y muchas gracias por la excelente, impresionante organización de este Open de arbitraje. Solo un comentario respecto a lo que estaba diciendo José Manuel. Cuando se trata de tensiones geopolíticas, obviamente son tensiones entre estados, antes de impactar a inversores e empresas. Y creo que el sistema arbitral puede ser también útil para solucionar este tipo de tensiones. Históricamente hubo arbitrajes entre Estados, por ejemplo en 1977 entre Argentina y Chile, en el marco de la crisis del canal de Beagle, más recientemente en Bosnia y hace un par de años también entre Qatar y un grupo de países que habían puesto en marcha un bloqueo económico, diplomático del Estado. Y creo que ha demostrado el arbitraje su capacidad de apaciguar y potencialmente ayudar a volver a establecer una situación diplomática, digamos, normalizada. Ahora bien, volviendo al tema del impacto sobre el arbitraje con empresas y con inversores, me gustaría enfocarme en el sector minero. Es un sector muy interesante porque suele traducir las evoluciones del tipo de reclamación que suelen suceder en este tipo de contexto. A día de hoy, los casos ante el CIADI relacionados con el sector petrolero y minero representan la mayoría de los casos que inversores lanzan en contra de estados. Y creo que hay tres tipos de casos que hemos visto estos últimos años y que podrían volver a suceder en los próximos años a raíz de lo que estamos viendo. El primer tipo de caso son casos de países implementando lo que se podría llamar una forma de nacionalismo de recursos. Es decir, países que deciden que tal recurso natural va a ser un recurso estratégico. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en México, en el sector del litio. En abril de 2022, México decidió que a partir de ese momento iba a ser más difícil, con más restricciones para inversores extranjeros, desarrollar y explotar minas de litio. A partir de ese momento, por lo menos 8 licencias mineras han sido canceladas y eso dio lugar a por lo menos un caso ante el CIADI y es posible que en los próximos años otros casos aparezcan. Este tipo de nacionalismo no solo se ve en América Latina, se ve también en África, lo hemos visto en países como Congo, Tanzania, Burkina Faso, Mali. Creo que representa una tendencia muy importante, muy reciente en la voluntad de esos países, sobre todo con recursos estratégicos. Litio se utiliza mucho, por ejemplo, para baterías de móviles, para construir vehículos eléctricos. Entonces, tiene una dimensión estratégica. Y el segundo tipo de casos tiene que ver con cambios políticos, con cambios de régimen. Hemos visto, por ejemplo, en África, en Níger, varios casos, de nuevo ante el CIADI, resultando de un golpe de Estado que dio lugar a otras cancelaciones de licencias. En este caso, eran minas de uranio. Y el tercer tipo de caso que vemos cada vez más en este tipo de contexto son casos donde licencias mineras han sido canceladas por tema y por consideraciones medioambientales. Es decir, cuando países deciden que
la explotación de una mina puede perjudicar el medio ambiente. Son casos que hemos visto de nuevo en América Latina, más recientemente también en África, y creo de cara al futuro podemos ver más casos de este tipo. Última característica y comentario respecto a este tema, creo que la mayoría de esos casos tienen que ver con proyectos preoperativos, lo cual significa que aumenta la incertidumbre a hora de valorar el daño y podría ser obviamente el tema de otra mesa, pero creo que es una característica importante cuando este tipo de cambio sucede. Muchas gracias, Benjamín. Has hablado de arbitrajes medioambientales relacionados con el sector de la minería. Heidi, yo creo que también nos puede aportar una visión a este respecto, ¿verdad? Claro, Luis. Bueno, me vas a permitir que empiece por dar las gracias, como siempre, Javier, pero también a todo tu equipo, que sé que está detrás, y por este maravilloso Open, un año más, que os superáis año tras año. Y también gracias a vosotros por invitarme y por compartir panel con esta gente, vamos, que es un honor. Así que gracias. Y sí, o sea, yo creo que, claro, hablo la última de nuevos tipos de arbitrajes, ¿no? Que siempre es el reto, ¿no? Pero voy a hacer lo que hace todo buen orador al final cuando habla último, que es recoger todo lo que ha dicho lo demás y añadir una gotita que parece que lo cambia todo, pero no cambia nada, no. O sea, me ha gustado mucho cómo ha empezado José Manuel con el tema de la relación entre el arbitraje y los cambios geopolíticos, ¿no? Y siempre ha habido un vínculo muy fuerte, estoy totalmente de acuerdo contigo, no hace falta que nos remontemos tan allá. Has mencionado los temas de defensa, Silvia, has mencionado los temas de cambio climático. Yo creo que el tema energético siempre está en el centro de la política. La energía es, al fin y al cabo, un recurso primordial del Estado, y siempre que tenemos un cambio de régimen tenemos una posición con respecto al tema energético. Y una muy bien con lo que decías del cambio climático. La postura que adopta un gobierno con respecto al cambio climático impacta no solo en las inversiones que tienen los inversores extranjeros, pero también en toda la cadena comercial de negocios que se hacen. Disputas sobre créditos de emisiones, disputas sobre greenwashing, la cadena de suministro, qué estoy cumpliendo, qué no estoy cumpliendo, qué me exigen que cumplan a nivel de compliance en cada estado, se ve influenciado por esos cambios. Y lo interesante es que hemos visto, esto es un péndulo, hemos visto una oleada de casos, una oleada de políticas favoreciendo las energías renovables y una oleada de casos vinculados a esas políticas. El caso de España es paradigmático, pero no solo, Italia, Polonia, o sea, hay un montón de casos de ese tipo. Pero estamos viendo un poquito la otra cara del péndulo, ¿no? Mencionaba Josema el tema de Estados Unidos. La posición de Estados Unidos con respecto a las energías renovables ha cambiado completamente. Y eso impacta las inversiones, pero también impacta todo el tema de cálculo de daños de las energías convencionales. Y sin ir más lejos, todos los que estamos aquí, que hemos sufrido el apagón, hemos visto la discusión que se ha generado a raíz del apagón sobre el balance entre energías renovables y energías convencionales, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ver, o esperamos ver, toda una serie de demandas, tanto de inversión como comerciales, en torno a la temática del cambio, del tema climático, del tema energético / cambio climático. Y tu pregunta al principio empezaba cómo influye esto en la confianza, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar, y Silvia lo empezaba a hacer muy bien, entre lo que es el tema comercial y el tema de arbitraje de inversión, ¿no? Yo creo que en el tema comercial tenemos tenemos un poder de confianza mucho más estable que lo que puede haber en el tema de inversión. Al final, los temas comerciales tienen de fondo una medida estatal, no siempre son frente a un Estado. Y de ahí que la desvinculación de un tribunal local ayude a generar confianza. Porque el tribunal de una determinada localidad puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la medida de fondo, pero eso no es lo que queremos cuando estamos dirimiendo la disputa comercial.
A nivel de arbitraje de inversión, creo que curiosamente vamos a ver, y tal vez aquí me equivoco, pero lo voy a lanzar, un resurgimiento de la confianza en el arbitraje de inversión. Porque creo que las políticas no van a generar el mismo acogimiento social que lo que hacían determinadas políticas que se cuestionaban antes. Entonces, my bet, que abro a debate, es que va a ayudar a regenerar la confianza también en el arbitraje de inversión. Muchas gracias, Heidi. Yo estoy muy expectante a ver qué puede ocurrir, ¿no? Si como consecuencia del apagón pues, hay cambios regulatorios o cambios simplemente en los precios que puedan cambiar todas las expectativas que tenían los inversores en España, ¿no? Creo que estamos todos un poco conteniendo la respiración en ese respecto. Bien, hemos hablado de nuevos arbitrajes. También queríamos hablar de cómo estos eventos disruptivos afectan al proceso arbitral durante la vida, ¿no? de la disputa. José Manuel. Perfecto. Y bueno, aquí nos vamos a acercar mucho más a la materia del tiempo de Ritter Sierra. Vamos a tener un par de minutos hablar... más porque hemos empezado un par de minutos más tarde, o sea que espero que el reloj esté... Y luego, si me da tiempo, os comparto un chascarrillo sobre los temas de defensa. No, nos vamos a acercar mucho más a la materia del tiempo porque una de las cuestiones que se plantea y que se está planteando cada vez más, en parte por la rapidez de los cambios que se están produciendo y que afectan a los procedimientos en curso es, oye, ¿qué sucede en términos de evaluación cuando una vez iniciado el arbitraje, y bueno, uno puede presuponer que si se ha iniciado un arbitraje es porque hay un incumplimiento alegado previo, entonces tenemos un incumplimiento, tenemos el inicio del arbitraje y se producen cambios que afectan, y soy deliberadamente ambiguo en cuanto a lo que son esos cambios que afectan las premisas de cálculo de valor del activo o que afectan directamente el valor del activo del que se está hablando en el arbitraje, ¿no? Y esos cambios pueden afectar, por ejemplo, precios de commodities o uno está solicitando el demandante que se revalúe una cláusula de precio, una fórmula de precio de electricidad o de gas y sucede un evento durante el arbitraje que hace que el mercado eléctrico cambie radicalmente o que el precio del gas cambie radicalmente. Y yo lo único que voy a hacer aquí es plantear el debate, porque mis compañeras y compañeros podrán hablar de esto en mucho mayor detalle. Para mí las preguntas que se plantean son del tipo siguiente. ¿Quién tiene que beneficiarse, por ejemplo, de que un activo, después de iniciado el arbitraje, incremente de valor? Depende la respuesta de si el factor que hace que se incremente el valor del activo es un factor exógeno a las partes, ninguna de las partes controla, es un mercado mundial y algo sucede en ese mercado que hace que el activo valga más. Ese mayor valor lo debe conservar, por ejemplo, la parte incumplidora que tiene ahora ese activo. Si pensamos en inversión, el Estado, por ejemplo, que ha recibido el activo. ¿Qué sucede si el factor que hace que ese activo tenga mayor valor es un factor que depende de una de las partes? Vuelvo al ejemplo de estados. Cuando un estado recupera un activo productivo, Benjamin mencionaba, por ejemplo, un activo minero, el incentivo del Estado, si es una mina en operación, es que eso valga más a través de inversión, poner más empleados. En el arbitraje el incentivo es decir que ese activo no vale tanto. Entonces, ¿qué sucede cuando hay factores o endógenos o exógenos que hacen que el activo tome mayor valor? ¿Qué sucede, por ejemplo, en arbitrajes que duran mucho tiempo? Y bueno, quizá el año que viene podamos hablar de uno que está por laudarse, que lleva durando más de 20 años, es uno de los últimos que surge de la crisis argentina, donde el inversor al principio del arbitraje, en el año 2003, presentó una evaluación ex ante, diciendo, oye, si no hubiera estos incumplimientos, mi inversión valdría X. El caso ha estado suspendido 14 años, se ha reiniciado en 2019 y ya el inversor dice, oye, no, ahora voy a hacer una evaluación ex post. ¿Por qué? Porque la realidad ha hecho que su negocio haya sido mucho mejor que las expectativas que presentó al tribunal arbitral en el año 2003. Entonces, si siguiera con la evaluación ex ante no habría daño, pero con una evaluación ex post sí puede computar un daño. Entonces, aquí paro y planteo estas preguntas muy sencillitas a mis compañeros. Muy sencillas, pero... Seguro que lo resolvemos en lo nominal. Benjamin, desde una perspectiva económica, ¿cómo ves que
Gracias, Luis, y gracias, Josema, por esos comentarios. Bueno, el tema de la fecha de valoración es ante todo un tema jurídico y nosotros, peritos, recibimos la instrucción ahora de estimar la compensación reclamada. Ahora bien, obviamente es una elección que tiene implicaciones sobre el debate económico y creo que la primera de esas implicaciones tiene que ver con el valor de un activo o de una reclamación sin el incumplimiento. Hasta ahora Josema estaba hablando de lo que pasa cuando valoramos el daño sin el incumplimiento, pero ¿cuál es el valor de ese activo de que José Manuel estaba hablando? Tomando en cuenta el impacto del incumplimiento. Y ahí hay que ser muy coherente sobre el uso de asunciones ex post y ex ante. Porque si en un caso la estrategia o la elección es utilizar ex post a una fecha, por ejemplo, del laudo, pues en lo que se llama en nuestro dominio el escenario real, tomando en cuenta el impacto del incumplimiento, hay que también considerar este tipo de asunciones para que no haya ninguna incoherencia entre los dos escenarios. Segundo comentario, se suele pensar que un enfoque de tipo ex post reduce la incertidumbre. Eso es cierto entre la fecha del incumplimiento y la fecha del laudo. Ahora bien, sigue todavía incertidumbre ahora de valorar el daño hasta la fecha del laudo. Entonces, no hay, aunque quita una forma de incertidumbre, hay que tomar en cuenta que no es necesariamente más cómodo para economistas ahora de valorar el daño. Tercer punto, creo que este debate y la elección de la fecha de valoración del tipo de asunciones tiene que ver también con los intereses pre-laudo. Es decir, dependiendo de quién asume el riesgo y de lo que el tribunal, al fin y al cabo, querrá incluir es decir, qué tipo de riesgo quiere compensar, pues el tipo de interés va a cambiar. Y eso para nosotros, economistas, obviamente tiene un impacto a veces sustancial sobre el laudo y sobre la valoración de daños. Es un debate muy amplio, pero en general es un poco igual que la materia del tiempo, hay muchas perspectivas. Desde el punto de vista del Estado se suele considerar que no se puede compensar un riesgo que el inversor o la demandante ha dejado de tomar, mientras el inversor considera que no ha podido invertir y aprovechar de los beneficios del dinero que no ha recibido y que ha dejado de recibir y percibir durante este periodo. Y para concluir, me gustaría destacar el punto de la dinámica de la valoración de daños. Creo que a menudo sería útil que los tribunales utilicen más los peritos para actualizar y tener valoración de daño más precisa a hora de publicar el laudo. Y creo que tenemos herramientas, no es a veces tan complicado. Es importante tener modelos dinámicos que permitan incorporar asunciones actualizadas para estimar el daño y creo que también es muy útil tener una visión dinámica para ayudar al tribunal, tener a veces peritos que trabajen juntos para tomar en cuenta esa volatilidad, esos cambios que no se podían esperar cuando han escrito sus informes. Muchas gracias, Benjamin. Heidi, Silvia, ¿queréis...? Sí, bueno, sí, o sea, un poco recogiendo lo que habéis dicho, efectivamente el momento de cuando reclamas el daño, fijar el momento en el que vas a fijar, ¿no?, la valoración de tu daño es una cuestión jurídica, pero es un tema esencial, ¿no? Y en nuestra experiencia yo creo que la elección del modelo de valoración ex ante ex post no es únicamente o no solo es un tema estratégico, sino es un tema muchas veces de necesidad, de que el demandante tiene derecho o incluso tiene la necesidad, ¿no?, de incluir una reclamación o de meter una reclamación, pero también tiene la obligación de poder acreditar con la mayor certeza posible cuál es su daño y tiene que ser capaz de poner a disposición de las partes, ¿no?, del demandado y de los árbitros, pues cuál es toda la información que tiene para haber hecho ese razonamiento. A partir de ahí, pues algunos factores a tener en cuenta. El primero, y que este es un poco obvio y de sentido común, pero el contrato, que dice el contrato,
qué limitaciones hay a la valoración del daño futuro, que si se puede reclamar, si no. Otra cuestión importante para mí, desde el punto de vista procedimental, la posibilidad de ir actualizando el daño a medida del arbitraje y hasta cuándo los árbitros pueden dejar que se vayan actualizando los daños, a cuándo marcan el momento de corte y qué riesgos, ¿no?, presenta eso para la certeza del daño a efectos de condena. Otro tercer punto muy importante para mí aquí es el tema del derecho aplicable. Me parece esencial, ¿no? En el derecho civil lo que se aplica es el principio de integración total, que en nuestro derecho la vertiente positiva es situar al acreedor como si no se hubiese producido el incumplimiento. Y a partir de ahí, pues los daños que se pueden reclamar, todos los conocemos: daño emergente, lucro cesante, y siempre tiene que haber un nexo de causalidad y salvo dolo, que ayer lo estábamos discutiendo, Heidi, los daños tienen que haber sido previsibles al momento de la contratación. En este marco, pues es perfectamente posible que cuando se presenta la demanda haya daños de los dos tipos, porque parece que a veces solo hablamos del daño emergente, pero el lucro cesante también, que no se hayan materializado, ¿no? Y que sí lo hagan durante el arbitraje. Y si esto ocurre, y un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que deberían poder actualizarse tanto si benefician al demandante como si benefician al demandado, porque reducen su reclamación, siempre que no haya una ruptura en el nexo causal, que es lo que impone nuestro derecho, ¿no? Entonces, en caso contrario, si al final resulta que tú has planteado una reclamación con una expectativa, una estimación, un modelo ex ante, y durante el arbitraje, durante esos 20 años, resulta que al final la certeza te dice que tu reclamación es de 2, puede suponer, o sea, la parte contraria lo que te va a decir es que condenar con una valoración que ya no se ha materializado supone un enriquecimiento injusto, que es otro de los principios de nuestro derecho civil, también asumiendo que es el que estemos aplicando. Y poco más, simplemente a ejemplo de los daños que nosotros nos encontramos más cuando estamos de daños actualizables, es el ejemplo clásico que tenemos es, por ejemplo, en contratos de obra, ¿no?, que hay una terminación del contrato, la obra no se ha acabado y hay que continuar haciendo reparaciones que tienen un impacto, obviamente, en la valoración que tú habías estimado con lo que luego se concreta. Y ahí por eso digo que es importante fijar en qué momento del procedimiento se para un poco esa actualización. Y poco más. Muchas gracias, Silvia. Heidi, tienes la última palabra, casi creo, a lo mejor tenemos un par de minutos más. Vale. A ver, es una cuestión compleja y yo creo que los tribunales han ido abordando esta cuestión de formas muy distintas, ¿no? Ha habido tribunales que se han fijado en la fecha de valoración del daño, el caso ADC contra Hungría, hay tribunales que lo han separado en 2, en AMCO, por ejemplo, donde han hecho una primera valoración a fecha de incumplimiento y después han hecho como una segunda valoración de actualización. Pero voy a intentar describir desde mi punto de vista los factores que vienen a influir en este ejercicio, ¿no? Porque es una cuestión para mí que aborda varios elementos. Todos partimos, creo, de una manera u otra en todos nuestros sistemas, estemos donde estemos, en inversión, en comercial, partimos de este principio de, llamémosle reparación integral, llamémosle situar al dañado en la posición en la que estaría de no haberse producido el incumplimiento, ¿no? O sea, tenemos aquí varias formas de definirlos, pero todos tenemos un concepto parecido, ¿no? Pero ese concepto se viene modulando por diversos factores que son los que nos van a ayudar para mí a resolver la cuestión que planteaba Joséma. La primera es cuál es la fecha de valoración del daño, que ya lo mencionaba tanto Benjamín como Silvia. No es lo mismo tener una fecha de valoración del daño a fecha del incumplimiento que a fecha de la sentencia. Y ahí, dependiendo del sistema jurídico, dependiendo del tipo de incumplimiento, a veces vamos a encontrarnos con una fecha de valoración u otra. Tampoco es lo mismo el tipo concreto de incumplimiento del que estamos hablando. No es lo mismo un incumplimiento en el que yo me quedo con el activo, un incumplimiento en el que ya no tengo el activo, un incumplimiento que me ha impedido una venta, un incumplimiento que simplemente ha afectado el beneficio futuro
de mi inversión. O sea, hay distintos tipos de incumplimiento que van a modular ese elemento. ¿Cómo tengo en cuenta elementos sobrevenidos? Porque en función del incumplimiento que tengo, yo podría haber integrado ese elemento sobrevenido en mi base de negocio o no. Otro elemento que me parece importantísimo es el criterio de causalidad, que me gusta darle una vuelta adicional y es, para mí, atribución, que es la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Yo puedo atribuir este daño al incumplidor? O sea, ¿este daño adicional es atribuible al incumplimiento? Que es otra manera de ver este tema de la causalidad, ¿no? Y vinculado con el tema de la causalidad está también el tema, o atribución, está para mí la división de riesgo, que Silvia mencionabas muy bien, ¿qué dice el contrato, no? Pero el contrato también tiene una división de riesgo implícito muchas veces. Lo vemos en temas de revisión de precio, que te va a determinar cuál es el riesgo implícito que estás dividiendo entre las partes, ¿no? Y eso te determina también muchas veces cómo vas a determinar, cómo vas a tener en cuenta este riesgo adicional que se ha manifestado durante el procedimiento arbitral. Y por último, otro factor, tú hablabas de ruptura del nexo de causalidad, que me parece un punto muy relevante, también está el punto de la obligación o del deber de mitigación. ¿Hasta qué punto había todavía o habría habido en el escenario hipotético un deber de mitigación de ese daño por parte del dañado, ya no del incumplidor, ¿no? Y yo creo que para unir un poco con lo que contaba Benjamin, que ya veo que tengo una regla de time's up, creo que aquí los peritos hacéis una labor extraordinaria en ayudarnos con la comparativa entre el actual y el but for, el escenario real y el contrafáctico. Bien definido, hay elementos que están en los dos escenarios y se anulan. Pero hay que definirlo bien. Efectivamente, yo creo que esa es nuestra principal labor muchas veces. José Manuel, no sé si tienes un... No, el chascarrillo que iba a decir es que antes, cuando Silvia mencionaba lo que estamos viviendo y los posibles impactos en defensa, para que os hagáis una idea de los tiempos que estamos viviendo, ahora mismo se está planteando en Francia la construcción de un nuevo portaaviones nuclear. Pequeño problema, el único dique seco que lo hace está ocupado con pedidos para hacer cruceros, para ir al Caribe y tal. Y entonces ahí hay una duda sobre cuál es el riesgo jurídico de forzar a que se haga el portaaviones, se cancelen esos contratos de cruceros, y ahí, pues bueno, el impacto geopolítico lo vamos a estar viviendo. Los que hacemos arbitraje, yo creo que nos podemos dar por satisfechos, lamentablemente, por la litigiosidad que van a hacer en estos días, y concuerdo con Heidi en que con peritos se trabaja mucho mejor, y ahí sin duda vais a tener vosotros también mucho trabajo en los próximos años. Eso esperamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Creo que han sido de mucha ayuda, y con esto tenemos que concluir ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Familia, Luis, aguanta un segundo, pues yo os tengo que dar las gracias porque ya voy cogiendo vuestra terminología. O sea, habéis dicho preguntas sencillas y os ha dado la risa. Digo, vale, ya entiendo el código. Eso es como cuando yo os escucho a vosotros y decir, esto es un tema muy sencillo, nos vamos entendiendo. Muy bien. Y Benjamín, pocas veces he visto yo de una manera tan elegante de decir, somos amantes de nuestro trabajo, queremos trabajar. Cuando has dicho lo de que los tribunales usan a los peritos, digo, así se pide trabajo con elegancia. Me ha parecido maravilloso. Y hablando de maravilla, que te llamas Heidi. Ya. Yo no puedo ser... Si es que te iba a decir, me he criado contigo, de verdad. Os voy a acompañar hasta la puerta porque me ha encantado, pero les tenemos que dar un aplauso porque si no, no salimos del círculo, no salimos.